vamos a hablar de la resiliencia y el subtítulo sería Poder crecer en medio de la adversidad. Quiero compartir con ustedes, como van a ver a partir de ahora, algunas realidades que estos días estamos experimentando. Miren esta lista, yo no voy a leerla para ustedes porque ustedes las pueden leer por sí mismos, pero me gustaría que pudieran pensar mentalmente cuántas de estas realidades están ustedes experimentando o han experimentado recientemente. Es decir, han experimentado recientemente o están experimentando en estos momentos. Bien, ¿han tenido tiempo de leerlas? Bien, es probable que hayamos podido experimentar o bien todas o bien algunas de estas características. Si ha sido esta la realidad, bienvenidos a lo que se llama la fatiga pandémica. Llevamos ya 1 año y medio con la fatiga pandémica. El COVID nos ha desgastado a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental y tenemos que admitir que también a nivel espiritual, porque somos seres holísticos. Llevamos realmente desde el mes de marzo del año 2020 viviendo bajo una tensión y un estrés considerable. Hemos pasado de tener miedo por nuestra salud, a tener miedo por nuestro trabajo, a tener miedo por nuestra economía, a tener miedo por nuestro futuro y una combinación de todo ello. La Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente el 60% de la población está sufriendo de fatiga pandémica. Así que entre los que me estáis escuchando y entre los que yo me cuento, pues prácticamente más de la mitad de nosotros hemos experimentado o estamos experimentando la fatiga pandémica y todavía no tenemos claridad acerca de cómo va a evolucionar. Es decir, todavía the game is not over y todavía continuamos estando sometiendo a todas estas tensiones. En mi país ahora estamos teniendo lo que ya se llama la quinta ola. Ya hemos perdido la cuenta de las olas que llevamos, pero estamos en la quinta ola con miles de contagiados cada día, a pesar de que el 50% de la población ya está vacunada. Bien, esta es una realidad. Quiero ponerlo porque la fatiga pandémica nos puede hundir en la miseria más absoluta o la fatiga pandémica puede ser una oportunidad para crecer y para madurar holísticamente. La fatiga, la pandemia, no la podemos evitar, pero sí que la podemos gestionar. Y de la gestión que hagamos dependerá si salimos fortalecidos, si crecemos en la adversidad o por el contrario nos hundimos y nos va a costar mucho más el recuperarnos. Déjenme que hable brevemente, no quiero hacer una conferencia acerca del mundo VUCA, pero realmente nos encontramos en un mundo VUCA. VUCA es un acrónimo para expresar la volatilidad, la incerteza, la complejidad y la ambigüedad del mundo en el que nos ha tocado vivir. Algunos de vosotros que me conocéis desde hace ya tiempo, hemos hablado y hemos mencionado el mundo VUCA en otras ocasiones, pero la pandemia nos ha hecho vivir en la realidad del mundo VUCA. La pandemia ha hecho que este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, sea una realidad para todos nosotros, que todos la estamos viviendo y la estamos experimentando. La V es la V de volatilidad, porque nos encontramos en una sociedad que está cambiando constantemente, va cambiando día en día, el cambio es exponencial, nunca habíamos tenido un cambio tan rápido como el que tenemos en estos momentos y cada vez se hace más difícil el poder mantener el ritmo del cambio. Y esto no va a decrecer en los años que vienen, sino que se va a ir incrementando más y más. La U es de uncertainty en inglés, que sería incerteza en castellano, y la incerteza
lo que viene a expresar es nuestra incapacidad para predecir cómo será el futuro. Si nos ponemos en el año febrero del año, si estamos en el mes de febrero del 2020, ¿quién tenía la capacidad de predecir lo que iba a suceder con la COVID y cómo iba a afectar a todo el mundo? Pero el problema es que ni siquiera sabemos cómo va a evolucionar. Por lo tanto, esto genera un gran estrés. Fíjense, al estrés del cambio constante que nos estresa y que se añade a la realidad de que estamos en medio de una pandemia, tenemos que añadir el estrés de la incerteza acerca del futuro. La mayoría de los que estamos aquí tenemos incerteza en cuanto a nuestro futuro, a nivel de salud, a nivel económico, incluso a nivel espiritual y a nivel social. No sabemos hacia dónde va a evolucionar nuestro mundo. Esta incerteza genera mayor estrés. Después, el mundo en el que nos ha tocado vivir es tremendamente complejo. Complejo quiere decir que no tenemos la capacidad de poder hacer una relación entre la causa y el efecto. No sabemos, porque tiene tantas dimensiones, es tan poliédrico el mundo en el que nos ha tocado vivir, tiene tantas aristas o tantas caras que es imposible para ningún líder, sin importar lo inteligente, la experiencia que tenga y el conocimiento de la Biblia que tenga o el conocimiento de la cultura, poder entender todas las dimensiones de la complejidad del mundo en el que nos encontramos. Y ambigüedad es la incapacidad de dar sentido a muchas de las cosas que estamos viviendo. Entonces, fíjense, nos encontramos, por un lado, nos encontramos con toda la situación de la pandemia. Esto genera lo que hemos llamado fatiga pandémica. Pero todo esto se da en un se da en un contexto que es el mundo VUCA. Un mundo que es cambiante constantemente y en todas las dimensiones, es incierto, no tenemos la capacidad de predecir el futuro, es complejo, hay tantas dimensiones que no importa la experiencia ni la edad que tengas como líder, no puedes entender todas las dimensiones y es ambiguo en el sentido en que no podemos comprender el significado de todas las cosas que estamos viviendo. ¿Qué es lo que hace esto? Que a todo el estrés que antes he mencionado se añade el estrés del momento histórico que nos ha tocado vivir. Y aquí es donde entra y es importante el aspecto de la resiliencia. Aquí tienen ustedes dos definiciones de resiliencia. Es la capacidad de una persona para afrontar la adversidad de forma saludable. Fíjense que esta definición asume que la adversidad vendrá. Lo que enfatiza esta definición es si la sabremos enfrentar de forma saludable o no saludable. La siguiente es avanzar y crecer a pesar de la adversidad. Y esto no hay que confundirlo con la resignación. Es decir, tenemos la adversidad, no podemos hacer nada delante de la adversidad, nos rendimos ante la adversidad. Para nada. Ante la adversidad no hay más que dos opciones, o crecemos o nos hundimos, pero no podemos permanecer indiferentes ante la adversidad. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de compartir? La palabra resiliencia es una palabra que viene del mundo de la física y es la capacidad que tienen los diferentes cuerpos o los diferentes metales de cuando son sometidos a presión poder volver a su estado primitivo. Así que la resiliencia viene del mundo de la física y es, yo someto a un cuerpo, someto a una materia a una determinada presión y cuando la presión cede, esa materia recupera su estado primitivo. Pero a mí me gusta otra definición o otra concepción que es la concepción de crecimiento y la concepción de desarrollo. Es decir, cuando nos someten a presión, no solamente resistimos la presión y volvemos a nuestro estado anterior, sino que crecemos. Pero me parece que una buena manera de entender la resiliencia es poder ir a las Escrituras. Y tenemos un pasaje muy conocido, Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4, que para mí es el principio bíblico detrás del cual encontramos la resiliencia. Fijaos lo que dice Santiago, el hermano de Jesús. Alegraos profundamente, hermanos míos,
cuando os sintáis cercados por toda clase de dificultades. Es señal de que vuestra fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando frutos de perseverancia. Pero es preciso que la perseverancia lleve a feliz término su empeño para que seáis perfectos, cabales e intachables. Fijaos que es muy interesante porque Santiago nos está hablando de sufrir todo tipo de dificultades. Aquí, a pesar de lo que algunas traducciones digan, el valor de la palabra no es la palabra tentaciones, sino las dificultades que nosotros vivimos y afrontamos en la vida cotidiana. Pero lo que nos está diciendo Santiago, y la palabra griega que utiliza, es que estas dificultades tienen un sentido o tienen un propósito. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ojo, para nada está diciendo de que todo les saldrá bien. Lo que está diciendo es que todo ayuda a bien. Y cuando vamos al versículo 29 entendemos lo que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando hablaba del bien. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos está diciendo Pablo y Santiago es que no importa lo que tú vivas y experimentes en la vida, Dios puede utilizar esto para desarrollarte, para que crezcas, para que madures, para que Cristo sea formado en tu vida. Pero eso dependerá de la gestión. Es decir, adversidad y madurez no son cosas que se dan espontáneamente. Adversidad más una correcta y bíblica gestión trae como consecuencia madurez. ¿Me supe explicar la diferencia? Es decir, que pases por la adversidad no te garantiza que vas a desarrollar resiliencia, que vas a crecer y que vas a madurar. Pero si pasas por la adversidad, que es algo que no vas a poder evitar en la vida y lo gestionas bien, vas a desarrollar resiliencia, vas a crecer y vas a madurar. Recuerden el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios no te va a librar de la adversidad ni te va a librar del valle de la sombra de muerte, pero sí que va a estar contigo. Es muy interesante lo que dice Santiago, que dice que la adversidad lo que hace es que nuestra fe pase por el crisol de la prueba. El crisol, ustedes saben que es esa especie de horno que se calienta a unas temperaturas increíbles y que sirve para que los metales preciosos se puedan desprender de toda la ganga. Ganga son las impurezas que tiene. Entonces, cuando tú metes el oro, cuando tú metes la plata, cualquier metal precioso en el crisol lo que hace es que va eliminando todo aquello que es superfluo, todo aquello que es negativo y va purificando y va puliendo y va dándole nobleza a ese metal. Por eso lo que nos está diciendo Santiago es que la finalidad de las adversidades y de las pruebas precisamente es refinar nuestro carácter. Ojo, yo no soy de los que cree que Dios nos envía maldades, nos envía calamidades para hacernos mejores. Yo creo que la vida ya tiene bastantes calamidades y bastantes problemas en sí mismos como para que nosotros tengamos que pensar en esto. Pero sí que creo que Dios utiliza todo para que realmente podamos crecer y podamos desarrollar resiliencia. ¿Tiene sentido? Entonces, para mí, en las palabras de Pablo y en las palabras de Santiago, yo veo el principio bíblico. Así que no nos asustemos ni nos pongamos a la defensiva por una palabra, porque lo importante es el concepto. Y para mí el concepto está perfectamente arraigado en la Escritura. La prueba sirve para fortalecernos. La prueba sirve para desarrollarnos. La prueba Dios la utiliza para que pasemos por el crisol y de esta manera todo aquello que nosotros tenemos que desechar pueda ser desechado. Fíjense que la prueba es buenísima, porque la prueba saca a la superficie realidades que si no estuviéramos viviendo la prueba pasarían desapercibidas y desconocidas para nosotros.
Entonces, en medio de una prueba y en medio de la adversidad, que puede ser una prueba o una adversidad física, mental, emocional, espiritual o social, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida a través de esto? Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que Dios está enviando esto para castigarme, ni que Dios es un sádico que está mirando cómo nos puede enviar pruebas para que seamos mejores. No, yo lo que creo es que todas las situaciones de la vida, Dios las puede utilizar para verdaderamente desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando estamos pasando por una de estas situaciones, la pregunta clave no es ¿por qué me pasa a mí esto? Porque esa es una pregunta que no nos lleva a ningún lugar, sino a la frustración. La pregunta clave es ¿para qué Dios quiere utilizar esto? ¿Qué aspectos de mi carácter, de mi temperamento, de mis relaciones o de mi vida Dios ha sacado a la superficie por medio de esta adversidad y por lo tanto me llama la atención y por lo tanto yo puedo hacer algo al respecto? Porque no puedo trabajar lo que ignoro, no puedo gestionar aquello que ignoro. Y una de las grandes bendiciones que tienen las pruebas, las calamidades y las adversidades es que sacan a relucir aspectos de nuestra vida y consecuentemente podemos trabajar en ellos. Por eso dice Santiago, alegraos profundamente, porque él entiende que estas pruebas van a poner de manifiesto aspectos y nuestra fe va a ser probada. La única manera en que podemos tener certeza de cuán profunda es nuestra fe es cuando la fe es probada. Mientras tanto, no deja de ser una fe teórica, pura y totalmente teórica. Pero cuando pasa por la prueba, ¿verdad? Cuando pasa por la prueba, entonces es cuando realmente vemos la calidad y el grado de intensidad de nuestra fe. Es fácil decir, Cristo es todo lo que necesito, cuando tienes de todo, ¿verdad? Otra cosa diferente es decir, Cristo es todo lo que necesito cuando no tienes nada. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre afirmar todo lo que necesito es Cristo como algo teórico, algo que subrayo en mi Biblia, que lo canto, levanto mis manos y lo repito, y otra cosa es cuando todo se ha hundido y puedes afirmar todo lo que necesito es Cristo. Entonces, disculpadme que haya pasado tanto tiempo en este aspecto porque quiero enfatizar enormemente el trasfondo bíblico del concepto que estamos hablando. Y para mí lo importante no es el vocabulario, sino el principio detrás del vocabulario. ¿Tiene sentido? ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? Perfecto. Entonces lo que yo quisiera es darles algunos ejemplos bíblicos de gente resiliente, ¿verdad? Fíjense, pensemos en José. José era un adolescente insoportable y puedo entender perfectamente que sus hermanos lo vendieran como esclavo, ¿verdad? Y que incluso hubieran pensado en matarlo. ¿Qué hubiera sido de José si no hubiera pasado por las situaciones que pasó? Si ustedes van al principio de la historia de José, al ciclo bíblico de José, José era un pedante, José era insoportable, José era realmente de aquellos a los que le agarras manía. Se pavoneaba delante de sus hermanos, se pavoneaba incluso delante de sus padres. Además, formaba parte de una familia increíblemente disfuncional, donde había preferencias del padre hacia algunos hijos en detrimento de los otros. Él era un chivato, ¿verdad? Que iba a vigilar a los hermanos para luego darle cuentas al papá de lo que estaban haciendo. Es decir, este es el José antes de ir a Egipto. Piensen ustedes en el José que perdona a sus hermanos. ¿Qué ha pasado entre medio de ambas cosas? Pues lo que ha pasado es la adversidad. Y la adversidad ha puesto a prueba la fe de José. Y José ha desarrollado resiliencia, ha crecido y ha madurado a través de esta situación. Piensen que todo le va mal. Es vendido como esclavo por sus hermanos, después sufre acoso sexual en el trabajo, es injustamente acusado, después va a la cárcel, en la cárcel es olvidado, hasta que finalmente se produce todo el proceso de restauración y luego cómo se restaura emocionalmente con sus hermanos, ¿verdad? Pero fíjense que sin la adversidad,
José no hubiera desarrollado la resiliencia que desarrolló. Otro ejemplo bíblico es Job, ¿verdad? Piensen todos ustedes en todas las calamidades y desgracias que sufrió Job, cómo su fe fue puesta a prueba. Piensen en aquellos amigos que con amigos así, quien quiere enemigos, que lo único que hacían era cuestionar su fe, cuestionar su integridad. O sea, que tú ya estás pasando una situación tremenda en que has perdido todo a nivel económico, has perdido a tu familia, has perdido tu salud y encima tienes unos amigos que yo diría que no eran hijos de consolación, ¿verdad? Como Bernabé, más bien eran hijos de su madre. Pero lo cierto es que no le ayudaron en nada. Y él fue a través de toda la adversidad que podemos llegar al final del capítulo del libro de Job y vemos la comprensión diferente que él tiene de Dios. Qué diferente es. Y todo el proceso, cómo lo va refinando y va refinando su comprensión de Dios. Pero otro ejemplo que también tenemos es David. Estos últimos días estoy estudiando mucho acerca de David. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que David estuvo huyendo de Saúl? ¿Alguien tiene una idea? Puede compartirlo por el chat. Yo no puedo leer el chat, pero si alguien me lo puede decir. Bueno, yo creo que una media hora, que es lo que tarda uno en leer Primera de Samuel, ¿verdad? David huyó de Saúl durante media hora, que es lo que tú tardas en leer los capítulos. No, los estudiosos bíblicos calculan que 7 años, ¿verdad? Entonces piensen ustedes en David. David es ungido rey. David quiere ser asesinado por Saúl. Su familia es perseguida. Le quitan la mujer y se la dan a otra persona. Durante 7 años tiene que estar exiliado en tierra de filisteos. Pierde a su familia cuando hay un ataque de los amalecitas, recuerdan, y tienen que ir a rescatarlos. En fin, David pasa por la adversidad. Y solamente alguien que ha pasado por la adversidad puede escribir salmos como el Salmo 142, el Salmo 15 y otros salmos que han sido escritos desde la cueva, ¿verdad? Cuando David realmente ha perdido todo lo que tiene y durante 7 años las promesas de Dios no se materializan, para nada se materializan, ¿verdad? Rey ungido pero perseguido. Otro ejemplo podría ser Jesús. Y es un ejemplo para nosotros, pues, tremendamente cercano, ¿no? El ejemplo de Jesús. Y me gusta lo que dice el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿verdad? Algunos de nosotros pensamos que la encarnación de Jesús era como simplemente un disfraz, ¿verdad? Que Jesús, aunque estaba en la cuna, era un niño precoz, ¿no? Y allí ya desde la cuna escuchaba las conversaciones, es decir, era un niño, es como Benjamin Britten, ¿no? La historia aquella, ¿no? Era un niño vestido, era un adulto vestido de niño. No, no, es un Dios vulnerable que tiene que huir de Egipto para preservar la vida, tiene que ser llevado por sus padres. Y para mí es tremendamente importante lo que menciona el libro de Hebreos. Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Entonces nos encontramos también con un Jesús que desarrolló resiliencia, porque si Jesús no desarrolló resiliencia, es decir, si no aprendió a ser resiliente, entonces no es un buen ejemplo para nosotros. No tiene autoridad, porque si ya lo llevaba de fábrica, ¿qué mérito tiene, verdad? ¿Qué mérito tiene pasar por las tentaciones si no puedes pecar, ¿no? Pero fíjense que lo que nos dice el libro de Hebreos no es esto. Lo que nos está diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por las mismas pruebas y dificultades que nosotros, a excepción del pecado. Y precisamente a causa de esto o debido a esto, ha podido llegar a ser autor de nuestra salvación. No me malinterpretéis, lo que digo, lo que voy a decir ahora es pura Biblia. Lo que nos salva no es la muerte de Jesús en la cruz, sino la obediencia que le lleva a la cruz, a morir. Es la obediencia donde el primer hombre pecó
y desobedeció, el segundo Adán obedeció y por lo tanto se ha hecho merecedor o se ha hecho capaz de llevar a cabo y de consumar nuestra salvación. Pero ahora me gustaría compartir con ustedes un ejemplo. ¡Chachán! Susana Wesley. ¿Quién no ha oído hablar de Susana Wesley? Espero que hayáis oído hablar de Susana Wesley, la famosa cantante. No. Susana Wesley, yo creo que ha sido justo de Dios. Esta mañana, en un devocional que yo hago y que os recomiendo altamente para todos aquellos que podáis leer en inglés, que se llama Lectio 365, Lectio 365. Cada cierto tiempo, es un devocional muy bueno en inglés, pero a mí realmente me ha ayudado mucho espiritualmente desde la pandemia. Mi esposa y yo lo hacemos, pero cada cierto tiempo celebran la vida de los grandes héroes de la fe. Y hoy se cumple el centenario de la muerte de Susana Wesley. Y hablaba de la tremenda resiliencia que esta mujer desarrolló. Todos, no sé si sabéis que tuvo 19 hijos. Yo lo tengo fresco porque lo he escuchado esta mañana, pero no tenía ni idea. Aparte de que era la madre de Juan y de su hermano. ¿Cómo se llamaba el otro? John Wesley, Charles Wesley, ¿o cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Sabéis? Bueno, pues 19 hijos. Y de los 19 hijos le fallecieron 10. Su marido estuvo encarcelado en 2 ocasiones. Su casa se quemó en 2 ocasiones. Y ella tuvo que hacerse cargo de su familia. Estaba escuchando hoy que durante 6 horas diarias se dedicaba al homeschooling de los hijos que le sobrevivieron, que pasaba tiempo orando por cada uno de ellos, pero para mí es un ejemplo de resiliencia total, ¿no? Una mujer que pasa por lo que pasa, que tiene que criar 9 hijos en solitario, que además los educa en la fe, que además de que los educa en la fe, tiene que sacarlos adelante físicamente, emocionalmente, económicamente, y que todo esto en un entorno totalmente hostil. Si esto no es resiliencia, ya me dirán ustedes. De hecho, todos ustedes están aquí y son nazarenos en buena parte gracias a Susana Wesley. Entonces me parece un buen y contemporáneo ejemplo de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Porque esta mujer, porque gestionó bien todo lo que vivió, toda la adversidad, creció en la adversidad. No hay gente que sea realmente de una casta mejor que otros. Hay gente que desarrolla la resiliencia y aprovecha estas circunstancias para que Cristo sea formado en sus vidas. Y me ha gustado esto porque creo que es una buena imagen bíblica, ¿verdad? La casa sobre la roca. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de la parábola? Cuando dicen que el que oye mis palabras y las pone en práctica será como la casa construida sobre la roca. Vendrá la adversidad, vendrán los problemas, vendrán las tensiones, vendrán las situaciones, pero la casa resistirá y resistirá porque está edificada sobre la roca. Fíjense que aquí volvemos nuevamente a lo que antes les estaba comentando. La fe solamente muestra su calidad cuando es probada. Yo a veces pienso, pues quiero ver porque ya llevo mucho tiempo hablando sin verles, yo a veces pienso que realmente no sabemos lo bueno que somos a nivel espiritual hasta que la adversidad no nos ataca. Porque entonces cuando realmente se pone de manifiesto si hay calidad o no hay calidad. Es entonces cuando realmente se pone de manifiesto si nuestra vida es realmente una vida fundada en Dios y en la fe o es simplemente una actitud religiosa o delante de la vida. Y creo que es lo que nos enseña esta parábola utilizada por Jesús, ¿no? La casa construida sobre la roca. Cuando vienen las pruebas y las dificultades, la calidad sale a relucir. Fijaos que la casa construida sobre la arena incluso puede ser más bonita, ¿no? Más chévere, más linda. Estéticamente hasta puede ser más atractiva y más agradable. Mientras no hay una situación de adversidad, mientras no hay una situación de prueba,
No podemos saber cuál de ellas es mejor. Es simplemente cuando viene la prueba y cuando viene la adversidad, cuando se revela la calidad y cuando se revela la fortaleza de esa fe. Es cuando la resiliencia toma lugar y es cuando podemos crecer y desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, déjenme que haga un resumen, que es algo que me gusta hacer. Hemos estado hablando de la fatiga pandémica. Hemos visto algunos síntomas que tal vez todos o una parte de ellos los estamos viviendo y los estamos experimentando. Y esto nos ha generado mucho estrés y mucho desgaste a todos los niveles: emocional, físico, mental, espiritual y social. Quiero hacer énfasis en el aspecto espiritual. He estado trabajando con muchos líderes y pastores que han confundido la fatiga pandémica con un problema espiritual. El desánimo para orar, el no poderse concentrar en la lectura de la palabra, una especie de aridez en la relación personal con Dios, que algunos líderes lo han asociado a un problema de espiritualidad. Y no digo que en algunos casos no lo haya. Lo que estoy diciendo es que uno de los síntomas es precisamente este desgaste espiritual, especialmente si estás en una posición de liderazgo donde no solamente has de sostener tu propia estructura, sino que además has de dar apoyo y has de animar y sostener a otros. Eso genera un desgaste añadido en una posición de liderazgo. Y me preocupa, lo veo preocupante, que muchos líderes, al no saber identificar la fatiga pandémica, lo atribuyen a que están pasando una crisis de fe. Le supe explicar con la suficiente claridad. Entonces, esta fatiga pandémica se ve todavía más presionado por el hecho de que vivimos en un mundo VUCA, un mundo que cambia constantemente, incierto en cuanto al futuro, en cómo se va a desarrollar el futuro, complejo, lo cual hace que nos cueste muchísimo poder entender todas las dimensiones de la realidad, y ambiguo en el sentido en que no sabemos cómo atribuirle significado a lo que estamos viviendo y experimentando. Si ya teníamos poco estrés, esto todavía le añade más estrés. Entonces hemos pasado a las definiciones y hemos dicho que la resiliencia viene del mundo de la física y es la capacidad que tienen los metales fundamentalmente de, cuando son sometidos a presión y la presión desaparece, volver a su estado primitivo. Nosotros creemos que hay un aspecto como más positivo. No solamente volvemos al estado primitivo, sino que además crecemos en medio de la adversidad. Y hemos agarrado el pasaje de Santiago cuando dice que nuestra fe, cuando es pasada por el crisol de la prueba, produce perseverancia. Nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. Y lo hemos empalmado con Romanos 8, 28 y 29. Finalmente hemos visto algunos ejemplos de resiliencia, ¿verdad? Hemos visto el ejemplo de José, el ejemplo de David, el ejemplo de Job y de Jesús, y finalmente un ejemplo más cercano para ustedes, que era el de Susana Wesley. Déjenme que comparto otra vez con ustedes la pantalla. Si puedo salir, aquí estoy. Sí, puedo salir de la pantalla. Finalmente hemos acabado con esta ilustración bíblica. ¿Cuáles son los beneficios de la resiliencia? En primer lugar, nos da una mejor gestión emocional, ¿verdad? Fíjense que la clave es la gestión. Hay muchísimas cosas en la vida que yo no puedo hacer absolutamente nada para evitarlas, pero puedo hacer, y mucho, para gestionarlas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos resiliencia, tenemos mayor capacidad de gestionar nuestras emociones. También tenemos mejor salud física y mental. Es interesante, pero los estudios muestran que las personas resilientes son personas que tienen mayor salud física, pero también mayor salud mental, que se añade a la salud emocional que estábamos explicando anteriormente. Mayor capacidad para generar recursos espirituales y emocionales. La gente resiliente, fijaos que una de las cosas que nos enseña a Santiago es que cuando pasamos por el crisol de la prueba, desarrollamos perseverancia.
Pero esta perseverancia, cuando va creciendo, nos va haciendo más resilientes. Y a la vez, cuanto más resilientes somos, más perseverancia generamos. No sé si me estoy haciendo entender. Es un círculo virtuoso. Gestiono bien la adversidad, desarrollo resiliencia. Esta resiliencia me capacita para poder afrontar adversidades mayores, que generan más resiliencia, que me capacitan para poder soportar dificultades y adversidades más grandes. Y así estamos en un círculo virtuoso que no vicioso. Yo lo he visto esto de manera muy cercana con mi mujer. Su hermano muere de cáncer en el mes de septiembre. A ella le diagnostican cáncer en el mes de octubre. Pasa por quimio, cirugía, pasa por radioterapia y al cabo de 4 años le vuelven a diagnosticar otro cáncer. Pero la resiliencia que mi esposa desarrolló en el primer cáncer le dio fuerzas para poder afrontar un segundo cáncer que fue mucho más dañino a nivel físico, a nivel estético, porque hubo que hacer más testomías, no sé cómo se llama la palabra. Entonces vemos este círculo en que la resiliencia nos permite poder continuar creciendo. Capacidad para lidiar con la crítica, las decepciones y las influencias negativas, ¿verdad? Así, y creo que esto es importante. La resiliencia nos permite poder manejar situaciones de la vida que a todos nos llegan, la crítica, la decepción, las influencias negativas, desarrollar más un carácter cristocéntrico. Es mi convicción de que no podemos desarrollar un carácter cristocéntrico, ahora disculpadme, si no es a golpes. Es decir, yo creo que la vida nos enseña más sobre el desarrollar el carácter cristocéntrico cuando lo gestionamos más que todas las clases que hayamos podido hacer en la escuela dominical. Y finalmente, mayor flexibilidad y capacidad para adaptarse a los cambios del entorno. Esos son algunos de los beneficios que todos los estudios, hay multitud de estudios seculares y cristianos, muestran que las personas que tienen resiliencia tienen estos beneficios que se dan en su vida. De alguna manera, la resiliencia lo que nos ayuda es a afrontar mejor la vida, ¿verdad? Yo creo que de una manera simple es afrontar mejor la vida. Si me permitís, y tal vez está sacado fuera de contexto, 2 Corintios 12, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Yo creo que si Cristo está realmente presente en nuestra vida y hemos dejado que Él nos ayude a gestionar las diferentes situaciones difíciles de nuestras vidas, vamos generando esta resiliencia que realmente nos permite afirmar todo lo que puedo en Cristo que me fortalece, pero no como un versículo que subrayamos, sino como una realidad vital que vivimos y que experimentamos. Quisiera utilizar esta imagen para mostrar que la resiliencia es como la musculatura, se desarrolla, ¿verdad? Es decir, la resiliencia no viene de fábrica con nadie. No viene de fábrica con nadie. Muchos de nosotros, no sé, muchos de nosotros, y creo que no estoy haciendo una afirmación temeraria, muchos de nosotros hemos crecido en entornos carenciales, ¿verdad? Tal vez de carencia física, de carencia económica. En mi caso, yo he crecido en pobreza y esto ha desarrollado en mí resiliencia. Si yo no hubiera crecido en pobreza, tal vez no sería resiliente. Tal vez yo crecí también con carencias afectivas y si no hubiera tenido estas carencias afectivas, tal vez yo no hubiera desarrollado la resiliencia que tengo ahora. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, nadie nace de fábrica. Nadie nace con resiliencia de fábrica. La resiliencia nosotros la vamos desarrollando en la manera en que vamos gestionando las diferentes realidades que la vida nos va presentando. Algunos la hemos desarrollado de manera intuitiva, ¿verdad? Sobreviviendo. Yo creo que David tuvo que desarrollar resiliencia porque no le quedó otro remedio. José tuvo que desarrollar resiliencia porque no le quedó otro remedio. Y Susana Wesley tuvo que desarrollar resiliencia porque no le quedó otro remedio. Lo que quiero decir es que hay esperanza para todos nosotros. No importa el estadio vital en el que estemos, podemos desarrollar resiliencia.
Y lo que quiero compartir con ustedes en la segunda parte es algunas herramientas prácticas para poder desarrollar resiliencia en nuestras vidas. Espero haber podido sentar con claridad el fundamento bíblico, haberlo podido ilustrar en la vida de personas de la Biblia, haber podido sentar un escenario que nos ayuda a entender por qué estamos tan desgastados y a la vez poder dar perspectiva de que todo esto podemos crecer y podemos desarrollarlo de manera práctica. Quisiera volver a hacer énfasis en la importancia de desarrollar la resiliencia. Estas últimas semanas he estado pensando en la trampa de la perfección. A ver si me sé explicar. La perfección es una trampa que muchas veces nos impide progresar. Y a mí me gustaría que cuando hablamos de desarrollar la resiliencia, pensemos en la importancia del progreso en oposición a la perfección. Porque cuando nos centramos en la perfección, lo que hacemos es desanimarnos total y completamente. Y olvidamos que lo importante es el progreso. Y déjenme que lo ilustre con lo que dice el apóstol Pablo. No lo he conseguido ya, no soy perfecto, olvido lo que queda atrás y prosigo al blanco. Entonces, cuando hablamos de desarrollar resiliencia, estamos hablando de un proceso. Y no importa dónde te encuentres, no importa en el nivel en que te encuentres, puedes crecer en tu resiliencia. Pero si piensas que vas a ser resiliente después de escuchar este workshop o este taller o esta charla, entonces vas a sufrir una gran frustración, porque la resiliencia es un proceso donde lo importante es el progreso y no la perfección. Entonces, lo que te voy a animar es que vayas pensando en las diferentes formas en que ahora te voy a compartir para desarrollar tu resiliencia y que te centres en algo. No lo quieras hacer todo a la vez, porque si no, no vas a progresar y te vas a frustrar. Y sobre todo, no permitas que Satanás te engañe con la trampa de la perfección. Lo importante es el progreso, ir hacia adelante. Dicho esto, dejadme que comparta algunas herramientas para poder desarrollar la resiliencia. Las he dividido en tres categorías. Herramientas para el pasado, herramientas para el presente y herramientas para el futuro. Entonces voy a comenzar con las del pasado. Una de las cosas más importantes para desarrollar resiliencia es tener un pasado reconciliado. Y un pasado reconciliado significa que somos libres de la culpa y somos libres de la vergüenza. Las personas que viven con culpa y que viven con vergüenza son personas que gastan una increíble cantidad de energía mental, emocional y espiritual para sobrellevar la vida. Consecuentemente, todos esos recursos que se están utilizando para tratar de compensar un pasado que no está reconciliado, nos impiden poderlos utilizar para afrontar el presente y para poder crecer y podernos desarrollar. ¿Me estoy sabiendo explicar? Hay muchas personas que, a pesar de que son creyentes, de que tienen una relación personal con el Señor, a pesar de todo ello, son personas que viven con culpa y son personas que viven con vergüenza. Entonces, una cosa tremendamente importante es poder estar libres de la culpa y libres de la vergüenza. Hay muchas personas que, a pesar de tener una relación personal con Dios, se continúan sintiendo culpables. Hay una diferencia entre culpa y vergüenza y me gustaría explicarlo. La culpa es que yo hago cosas que no están bien y por lo tanto merezco un castigo. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, tiene que pagar por ese delito. La culpa está relacionada con lo que hago, pero la vergüenza está relacionada con lo que yo soy, ¿verdad? La culpa está relacionada con hago cosas malas. La vergüenza está relacionada con no soy una persona digna. No soy la persona que Dios espera que sea. No soy la persona que yo quisiera ser. Hay cosas de mi pasado que me avergüenzan, hay cosas de mi pasado por las cuales me siento culpable y consecuentemente
No estoy libre de la culpa y no estoy libre de la vergüenza. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Entonces, las personas que no tienen un pasado reconciliado, que no han hecho paz con su pasado, que no lo han aceptado y que no lo han abrazado, son personas que no están experimentando la libertad. Y esto me lleva al segundo punto, que es tremendamente importante. Tenemos que confrontar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Ayer estaba haciendo una sesión de coaching con un líder cristiano. Y este líder cristiano vivía en la culpa y en la vergüenza. Vivía con miedo por lo que había hecho en el pasado de que Dios fuera a enviar algo malo sobre su familia. Y cada vez que tenía que afrontar un reto en el liderazgo, Satanás le recordaba que era una persona indigna y que si la gente que estaba en el auditorio escuchándolo supiera lo que hay en su pasado, esa gente lo rechazaría. Y Satanás juega con la culpa y la vergüenza para bloquearnos. Y hemos de contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. La verdad de Dios es que tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Que Dios te ama y te acepta, no a pesar de tu indignidad, sino en tu indignidad. Te abraza y te ama en tu indignidad. Satanás continuará tratando de recordarte que tú eres una persona indigna, que no mereces estar en el liderazgo, que no mereces estar en el servicio cristiano, que no mereces ni siquiera ser hijo de Dios. Y te lo va a echar en cara porque son verdades de tu vida. Pero la verdad de Dios es que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No sé si me estoy sabiendo explicar. De la misma manera que Satanás tratará de hacernos dudar del perdón de Dios. O lo que es peor, tratará de que nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos a pesar de que Dios nos ha perdonado. Mientras que la verdad de Dios es que Él ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces hay que confrontar la mentira de Satanás con la verdad de Dios. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuevamente, esto no es un versículo para subrayar en la Biblia. Eso es una realidad para experimentar en la vida cotidiana y para poder hacer paz con mi pasado. Y si no tenemos esta paz con nuestro pasado, vamos a desgastarnos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente tratando de sobrellevar nuestro pasado. Creo que este punto es muy importante. Permitidme que por un momento deje de compartir, porque me parece que este punto es tremendamente importante. Y si no tenemos reconciliado nuestro pasado, va a ser muy difícil que podamos vivir nuestro presente. ¿Me hago entender? Porque llevamos todavía la carga del pasado que nos impide movernos con libertad y con agilidad en el presente y en el futuro. Entonces, si este punto no ha quedado claro, yo te animo que cuando tengamos el tiempo de preguntas, por favor, háblalo, porque este punto es básico para poder desarrollar resiliencia, poder reconciliar nuestro pasado. Bien, dejadme que continúe. ¿Cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar en el presente? Las herramientas que nos pueden ayudar en el presente, en primer lugar, tenemos el optimismo bíblico. Y he dicho optimismo bíblico porque no quiero que pensemos en el pensamiento positivo, ¿verdad? Ese pensamiento positivo que está tan de boga en nuestra sociedad y que todo lo que tú puedas pensar, todo lo que tú puedas imaginar sucederá, ni hablar. Esto no se corresponde con lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? El Señor Jesús oró, si es posible, pase de mí esta copa, y la copa no pasó, ¿verdad? Y muchos de los grandes héroes de la fe murieron y murieron a causa de su fe. Pero el optimismo bíblico para mí es entender que nosotros vivimos en un universo controlado por Dios. Y en ese universo controlado por Dios, la enfermedad, el dolor, la muerte y el sufrimiento, la adversidad, forman parte de un mundo caído. Y Dios no necesariamente nos lo va a evitar. Pero Dios sí que lo puede utilizar, como estábamos hablando anteriormente, para formar el carácter de Dios en nuestras vidas, para que más y más seamos semejantes a Jesús. Y esto es para mí lo que significa un optimismo bíblico,
¿qué bien puede sacar Dios de esta situación que estoy viviendo? Y recuerden que el bien es que Cristo sea formado en mi vida. Vuelvo a enfatizar este punto. Aquí no estamos hablando de que todo nos va a salir bien y que aunque ahora no lo entendemos, algún día lo entenderemos. No hay nada que entender en la muerte de un hijo. La muerte de un hijo no es nada que podamos entender y no es nada que un día vamos a poder comprender los planes de Dios. La muerte de un hijo es algo tremendamente duro, tremendamente doloroso, como lo es un cáncer, como lo es un infarto, pero incluso en esto Dios puede ayudarnos a que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Entonces, para nosotros es tremendamente importante poder tener este optimismo bíblico en el sentido de qué es lo que va a enseñarme Dios a través de esto, cómo Dios va a trabajar en mi vida, qué cualidades va a desarrollar. Hay un escritor cristiano muy importante, norteamericano, que se llama T.S. Eliot, y él dice que muchas veces el cambio en nuestras vidas no se produce porque cambien las circunstancias, sino porque miramos las circunstancias de una manera diferente. Me gusta y creo que es tremendamente potente. El cambio en nuestras vidas no se produce porque cambien las circunstancias. Se produce porque cambia nuestra mirada y nuestra perspectiva de las circunstancias, ¿verdad? Y esto es lo que vemos una y otra vez en las Escrituras. Vemos una y otra vez los grandes héroes de la fe, los grandes héroes de las Escrituras pasando por momentos de adversidad y simplemente lo que cambiaba era su perspectiva de confianza y de dependencia de Dios y la seguridad de que Dios utilizaría esto para desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas. Así que una de las herramientas que nos puede ayudar a desarrollar resiliencia es, cuando nos encontremos delante de la adversidad, recuperar la perspectiva bíblica. Recuperar la perspectiva bíblica y preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere trabajar en mi vida por medio de esta situación? ¿Cómo Dios quiere trabajar en mi vida en medio de este dolor, de este sufrimiento o de estas circunstancias adversas? Otra de las cosas que es muy importante para desarrollar resiliencia es que tengamos relaciones saludables. Tengamos relaciones saludables. Hebreos nos dice que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras. No hay nada peor en esta vida que tener gente tóxica a nuestro alrededor. Y yo estoy seguro de que todos nosotros conocemos gente que cuando estamos con ellos nos drenan emocionalmente y espiritualmente. Son vampiros emocionales y vampiros espirituales, ¿verdad? Gente que realmente acaba con nuestra energía. Y es importante que tengamos a nuestro alrededor gente que nos estimule al buen vivir, gente que nos estimule a seguir al Señor, gente que nos estimule a la santidad, gente que nos estimule a la misión, gente que nos estimule a tener una relación personal con Dios. Necesitamos gente que no sea tóxica a nuestro alrededor, especialmente si estamos en el liderazgo, que muchas personas se aprovechan de nuestra situación de liderazgo para ser tóxicas y drenarnos emocional y espiritualmente. Y he puesto aquí este aspecto que forma parte de las relaciones saludables. Todos necesitamos tener una Betania. ¿Os acordáis lo que era Betania, verdad? Betania es donde vivía Lázaro, donde vivía María y donde vivía Marta. Betania era el lugar donde Jesús, si me permitís la expresión, no tenía que ser el Mesías. Jesús estaba entre amigos. Jesús es donde se relajaba, donde podía ser vulnerable. Betania era un lugar de amistad. Marta, María y Lázaro le ofrecían a Jesús lo que le podían dar, que era amistad, un lugar seguro, una buena cena entre amigos, una buena conversación. Y creo que todos nosotros, para poder desarrollar resiliencia, necesitamos algún tipo de Betania. Y en ese sentido, lo que trato de compartiros, un lugar donde podamos ser nosotros mismos, especialmente los que estamos en el liderazgo, que somos personas públicas, que estamos expuestos a la mirada de todo el mundo. Necesitamos lugares donde podamos ser nosotros mismos, donde no tengamos que llevar la careta del líder, donde no tengamos que ser el rol del líder, sino podamos ser la persona y no el personaje.
Y esto es tremendamente importante para desarrollar resiliencia, porque Betania es el lugar donde podemos cargar nuestras pilas emocionales, nuestras pilas mentales y nuestras pilas espirituales. Y tristemente, para muchos de los que estamos en el liderazgo, la iglesia no es Betania, ¿no? La iglesia es el foso de los leones, donde realmente uno tiene que estar peleando contra las fuerzas del mal, ¿verdad? Y donde le podemos decir al Señor que nos libre de nuestros peligreses, que del diablo ya nos encargaremos nosotros. Pero bromas aparte, lo cierto es que muchas iglesias para nosotros no es una Betania. Es un lugar donde no podemos bajar la guardia y donde no nos podemos renovar espiritual, mental y físicamente. Entonces, en el presente sería el optimismo bíblico, es decir, afrontar la adversidad desde la perspectiva de Dios. Dios no me la va a evitar, pero promete estar conmigo todos los días hasta el fin. Él ha prometido no dejarme y no abandonarme. Él ha prometido que su poder se perfecciona en mi vulnerabilidad y en mi debilidad. Y esta mirada puede ayudarnos a desarrollar este optimismo bíblico. Las relaciones saludables, evitar gente que nos drene emocionalmente y a la vez rodearnos de gente que nos estimule y anime. Dentro de las herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar la resiliencia y siempre dentro del presente están las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son tremendamente importantes. No sé cómo es los países desde los que ustedes me están escuchando, pero en mi país hay un auténtico culto al cuerpo. Hay gente que pasa horas y horas y horas en el gimnasio, modelando cada aspecto de su cuerpo, ¿verdad? Modelando cada músculo, modelando cada tendón, asegurándose de que realmente las dietas que están comiendo sean saludables y ayuden a desarrollar masa muscular. Yo veo que la gente invierte increíbles cantidades de tiempo, ¿verdad? Pero no veo que realmente la gente invierta la misma cantidad de tiempo para desarrollar sus disciplinas espirituales, emocionales y mentales. Comer bien, hacer ejercicio físico, dormir bien, tener lecturas saludables, cuidar nuestra dieta de audiovisuales, desarrollar las disciplinas emocionales como el perdón y como la gratitud hacia Dios, y las espirituales de pasar tiempo con Dios, de leer su palabra, de dejar que su palabra cale en nosotros, de buscar de aplicarla. Esto desarrolla resiliencia. Honestamente, no es lo mismo afrontar un cáncer con Dios que sin Dios. No es lo mismo afrontar la adolescencia destructiva, autodestructiva de tus hijos con Dios que sin Dios. Hay cosas que no se pueden afrontar de la misma manera si no tienes a Dios en tu vida. Y en la presencia de Dios en nuestra vida, el desarrollo de la espiritualidad a través de las disciplinas genera en nosotros ese músculo resiliente que nos permite poder afrontar la adversidad y nos permite afrontar los problemas. Pero esto se tiene que desarrollar. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. El que oye mis palabras y las pone en práctica es similar al hombre que edificó su casa sobre la roca. Después, el tener propósito y misión. Fíjense que dicen que la felicidad ha sido definida como poder llegar a ser la mejor versión de ti mismo y hacer una contribución al mundo. La Universidad de Harvard tiene una divertida, dejadme que os vea, la Universidad de Harvard tiene una divertida cátedra de felicidad. Esta cátedra de felicidad, que ofrece cursos sobre felicidad y son de los cursos más deseados en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Cursos que se pueden utilizar para completar tu currículum, dice que la felicidad consiste en ser la mejor versión de ti mismo y poder hacer una contribución al mundo. Pero es que además dicen que las personas que tienen una contribución al mundo, que viven con un sentido de propósito y con un sentido de misión, son mucho más resilientes que aquellas personas que carecen de ello. Viven más saludablemente y tienen
mayor sentido de realización en la vida. Y fíjense qué bíblico es estas dos cosas que la Universidad de Harvard nos enseña. Vuelvo a compartirles. La Universidad de Harvard dice que la felicidad es ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué es ser la mejor versión de ti mismo? Que llegues a ser semejante a Cristo. La mejor versión de ti mismo es que te parezcas a Cristo. Porque Cristo es el ser humano que nosotros debiéramos de haber sido y que el pecado impidió que fuéramos. Por lo tanto, cuando yo soy la mejor versión de mí mismo, cuando Cristo es más y más formado en mi vida, soy más feliz. Y segundo lugar, hacer una contribución al mundo. Y no dice precisamente la Escritura que hemos sido salvados para buenas obras, hemos sido salvados para extender el reino de Dios, para construir el reino de Dios. Entonces, fíjate, lo que trato de compartir es que las personas que tienen identificado su propósito y su misión son personas que tienen mayor resiliencia, que afrontan mucho mejor la adversidad, los problemas y las dificultades. Y esto, nuevamente, viene cuando tenemos enraizada nuestro propósito y nuestra misión en Dios, cuando podemos ser la mejor versión de nosotros mismos y hacemos una contribución al reino a través de la construcción del reino de Dios. Pero muchos creyentes, lamentablemente, no tienen identificada su misión. No saben cuál es la contribución única y singular para la cual Dios les ha creado. Y cuando vienen los momentos de dificultad, los momentos de conflicto y los momentos de prueba, carecen de esta brújula moral y de esta brújula en sus vidas, que es tener sentido de propósito y de misión. Y dejadme que hable ahora del futuro. Otra de las herramientas que nos ayuda a tener resiliencia, especialmente en cuanto al futuro, es cuando realmente tenemos esperanza. Una de las cosas que más nos ayuda a desarrollar resiliencia es la esperanza. La gente puede vivir sin muchas cosas, pero no puede vivir sin esperanza. Y una de las cosas que ha generado la pandemia y consecuentemente toda la crisis económica, social y política que estamos viviendo en muchos países es la falta de esperanza, que como estábamos diciendo anteriormente, se ve agravada por el hecho de que vivimos en un mundo VUCA que es tremendamente incierto en cuanto a cómo se va a desarrollar el futuro. Entonces, para poder desarrollar resiliencia, uno tiene o necesita claridad en cuanto al futuro. Y para mí es tremendamente importante lo que dice el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en ti. Yo no estoy a merced de fuerzas económicas, sociales, políticas y de todo tipo sobre las cuales no tengo control. Yo estoy en las manos de Dios, del Dios que controla el universo. Y eso no quiere decir que no voy a estar sometido a las consecuencias de todas estas fuerzas. Pero yo tengo una perspectiva de futuro. Yo tengo la perspectiva de que el Señor va a cumplir su propósito en mí. Yo tengo ya 65 años y permitidme que haga una digresión personal. Con 65 años cada vez pienso más en la muerte y cada vez me doy cuenta más la importancia que tiene la eternidad. La importancia que tiene saber que mi vida, que estadísticamente pues, está en la última etapa, que mi vida no acaba aquí, que finalmente seré aquello para lo que fui creado por Dios. Eso afronta la vejez, la decadencia, el hecho de ir perdiendo facultades físicas, mentales, de una manera diferente. Como dice el apóstol Pablo, no seáis como aquellos que viven sin esperanza, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, para generar resiliencia, el saber que nuestra vida está en las manos de Dios. No sé si me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad, pero también el tener... perdonad, que me olvidaba esto. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Los sufrimientos actuales no son comparables en nada con la gloria venidera. Y esto es tremendamente importante. Es decir, ahora podemos estar sufriendo, ahora podemos estar pasándolo mal, ahora puede ser un momento difícil, pero este sufrimiento actual, dice Pablo en Romanos, no es comparable con la gloria venidera. Y finalmente, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero algún día seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal y como Él es. Y no podemos vivir sin perspectiva, no podemos vivir sin futuro y no podemos vivir sin esperanza. La gente que tiene esperanza tiene resiliencia, afronta la vida con resiliencia, porque esa resiliencia, esa fortaleza, esa capacidad de pasar por la adversidad y crecer está alimentada por una esperanza, pero una esperanza personal, pero también una esperanza cósmica. Y la esperanza cósmica de que al final el Señor cumplirá su propósito no solamente en mí, sino en toda la creación. Y que todo va a ser reconciliado, ¿verdad? Todas las cosas arriba en los cielos y abajo en la tierra van a ser reconciliadas por medio de Cristo. Que como dice Apocalipsis 21, ya no habrá ni más dolor, ni habrá más muerte, ni habrá más sufrimiento. Y que finalmente veremos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, fijaos que, volviendo a lo que estábamos comentando, hay herramientas que nos pueden ayudar a ser resilientes. Unas están orientadas al pasado, a hacer paz con nuestro pasado, ¿verdad? Otras están orientadas a nuestro presente y otras están orientadas a nuestro futuro. Pero fijaos que las herramientas del futuro y las del pasado se combinan para ayudarnos a vivir mejor el presente. ¿Me estoy sabiendo explicar? Es decir, la esperanza me da fuerzas para continuar adelante, porque tengo perspectiva, porque el árbol no me impide ver el bosque, porque como le pasaba al criado de Eliseo, yo puedo ver los carros de fuego alrededor mío. Tengo la perspectiva eterna. Y esto me ayuda a vivir y a poder afrontar las penalidades presentes. ¿Tiene sentido? Pero cuando yo tengo un pasado reconciliado, eso no es una carga que tengo que arrastrar. No tengo que dedicar fuerzas emocionales, mentales y espirituales a un pasado que ha sido perdonado por Dios, ni a tener que manejar la vergüenza de no ser el tipo de persona que Dios quiere que sea ni que yo quiero ser, porque Dios me ha abrazado y me ha aceptado en mi indignidad. Por lo tanto, puedo vivir en la libertad de no tener que ser esclavo de las mentiras de Satanás. Y eso me da poder y me da energía para poder afrontar el presente. Pero fijaos que en el presente estábamos hablando del optimismo bíblico, estábamos hablando de las relaciones saludables, estamos hablando de las disciplinas espirituales, pero fijaos que todo esto se tiene que cultivar. Todo esto se tiene que cultivar. Esto no va a pasar por arte de magia, ni va a pasar a través de una oración simple, ¿verdad? Señor, dame resiliencia y dámela ya, que no tengo paciencia para esperarla para mañana. Esto lo tenemos que desarrollar nosotros. Pero hay una cosa que me parece tremenda. Todos estos recursos están en la escritura, ¿no? Entonces, yo te urgiría, si tienes que hacer paz con tu pasado, busca ayuda para hacer paz con tu pasado. Desarrolla en las disciplinas que están a tu alcance en el presente y nunca, nunca dejes de cultivar tu esperanza en el futuro. Da gracias a Dios por lo que Él va a hacer en ti y da gracias a Dios por lo que Él está haciendo en el universo. Mirad, nuestra situación ahora, dejadme que os pongan antecedentes. La Segunda Guerra Mundial, recordáis que duró de 1939 a 1945. ¿Recordáis? Imaginaos que estáis en 1940, en Londres. Londres está siendo bombardeada por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, día tras día tras día. Miles de personas mueren. El ejército alemán está avanzando por toda Europa. Prácticamente toda Europa occidental está ocupada por el ejército alemán y están a punto de lanzar la Operación Barbarroja para tratar de conquistar Rusia. El norte de África también está en manos de los alemanes. Solo resiste Inglaterra, una isla bombardeada día y noche. ¿Verdad? Hitler proclama desde los altavoces de la radio que su Reich, su régimen, durará 1000 años. ¿Cómo vivirían esas personas en Londres si tuvieran la posibilidad de ver que en 1945 el Reich había acabado completamente? ¿Me hago entender? Si supieran que en 4 años todo aquello iba a desaparecer
y que Hitler sería derrotado, ¿alimentaría eso su esperanza para vivir los bombardeos y para afrontar todas las penalidades de estar sitiados por Alemania? Sin duda que lo haría, porque tenían la perspectiva final de la película. Podían ver el spoiler y saber lo que iba al final de la película. Y esto es lo que hace para nosotros el libro de Apocalipsis. Nos da el final de la película. Apocalipsis nos dice que, aunque pueda parecer que el mal es pervasivo y lo domina todo, es una ficción. Al final, Dios es el Señor de la historia y al final Dios cumplirá sus planes y sus propósitos. ¿Tiene sentido? Por eso es tan importante no perder la perspectiva del futuro. Bueno, estamos acabando y me gustaría compartir con ustedes una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué paso, por pequeño que sea, puedes dar para progresar en tu resiliencia? Y me gustaría que lo apuntaras. ¿Qué paso puedes dar? Fijaos que vuelvo a insistir en la trampa de la perfección. No estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de crecer en resiliencia. ¿Y qué paso podrías dar? Apúntalo. ¿Lo habéis podido apuntar? ¿Habéis tenido tiempo para hacerlo? Perfecto. Vuelvo a insistir, no importa lo pequeño que sea. Recordad la diapositiva de la musculatura. El primer día que vas al gimnasio, lo único... dejadme que os cuente un chiste bueno que vi en un anuncio. Dice, era un anuncio de un gimnasio. Dice, no continúe siendo gordo y feo. Por lo menos deje de ser gordo, ya que no puede dejar de ser feo, ¿no? Apúntese al gimnasio. Está bien, me pareció una cosa interesante, ¿no? Algunos nunca dejaremos de ser feos, pero podemos dejar de ser gordos. Pero lo interesante es que pensemos nuevamente en la imagen del gimnasio. Uno no va al gimnasio y al día siguiente sale hecho un Adonis, ¿verdad? O un Schwarzenegger. Uno se lo trabaja poco a poco, día a día, ¿verdad? Y durante mucho tiempo parece que nada sucede, hasta que un día todo eclosiona y empezamos a ver cambios, empezamos a ver que realmente nuestra musculatura se desarrolla, que tenemos más resistencia, que podemos andar más, que podemos correr más, que podemos levantar más peso. Pero solamente los que perseveran, como nos dice Santiago, son aquellos que desarrollan resiliencia. Y la segunda cosa, me gustaría compartir con vosotros esta herramienta que os puede ayudar también para ir desarrollando la resiliencia. Es lo que yo llamo área de influencia y área de preocupación. Esta herramienta no es mía. Es una herramienta que diseñó Steve Covey, uno de los gurús del liderazgo. Pero lo que dice Covey es que en todo reto, en toda situación, en todo problema, siempre hay dos partes. La parte de influencia y la parte de preocupación. La parte de influencia es aquello que yo tengo la capacidad de pensar, decidir e implementar. Está en mi mano. Mientras que el área de preocupación es aquello que por más vueltas que le dé, por más que piense, por más que me empecine, no va a cambiar absolutamente nada, porque no tengo la capacidad de influir sobre eso. ¿Me estoy sabiendo explicar la diferencia entre el área de influencia y el área de preocupación? Por ejemplo, ¿qué pasará con el futuro de mis hijos? ¿Seguirán la fe? ¿Tendrán una relación personal con Dios? ¿Cuál es mi área de influencia? Dar un buen testimonio para ellos, instruirlos en la palabra, orar por ellos, relacionar la palabra de Dios con los hechos de la vida cotidiana y con las experiencias de la vida cotidiana, explicar como familia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, comunicar el mensaje del Señor, buscar entornos que sean propicios para ello. Esta es mi área de influencia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi área de preocupación? ¿Cuáles son las influencias que recibirán en el futuro? ¿Tendrán un corazón disponible para Dios? ¿Sabrán escoger bien las amistades que tengan en la escuela? Etcétera, etcétera. Fíjense que a menudo nosotros nos centramos mental, emocionalmente en el área de preocupación, que es algo que no podemos hacer absolutamente nada, y dejamos de hacer lo que está dentro de mi área de influencia. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, la conversión de gente en mi país. ¿Cuál es mi área de influencia?
presentar bien el Evangelio, comunicar con la cultura, tender puentes hacia los no cristianos, orar por ellos, que la iglesia sea un buen testimonio, que la iglesia sea un lugar de amor y de aceptación incondicional. Área de influencia. ¿Cuál es mi área de preocupación? Que Dios cambie los corazones de las personas, que Dios ponga conciencia de pecado, de justicia y de juicio, que Dios genere un interés espiritual en la vida de las personas, que Dios utilice las circunstancias de la política, de la economía y de la salud para generar un interés de Él. Esto es mi área de preocupación, pero yo ahí no puedo hacer nada, aparte de orar, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto se convierte en mi área de acción y esto en mi área de oración. ¿Tiene sentido? Entonces, esto nos puede ayudar para desarrollar resiliencia cuando tenemos la sensación de que no tenemos control de nada. Siempre hay control de cosas. ¿Me hago entender? Pero nos tenemos que centrar en aquello que Dios nos pide que obremos y entender qué es lo que tenemos que dejar en sus manos y orar e interceder. Puedes hacer este gráfico y aquí escribir lo que es área de influencia y lo que es área de preocupación. Esto es lo que realmente nos puede ayudar. Y fíjense, cuando nosotros actuamos sobre nuestra área de influencia, ¿qué sucede? Que a la vez está teniendo una repercusión en nuestra área de preocupación. La única manera de incidir aquí es incidiendo aquí. 43 minutos y 18 segundos. Entonces, déjenme que aproveche estos 2 minutos para hacer un breve resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos estado viendo en esta noche. Recuerden, empezamos con la fatiga pandémica. Hablamos que la fatiga pandémica genera mucho estrés. Hablamos que este estrés se ve todavía más incrementado por el mundo VUCA, la volatilidad, la incerteza en cuanto al futuro, la complejidad y la ambigüedad. Y recuerden que estuvimos hablando de la definición de lo que sería la resiliencia, pero nos quedamos sobre todo con la definición que hace Santiago. El crisol de la prueba nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. Dios lo utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros. Hemos visto algunos héroes de la fe que desarrollaron resiliencia, como José, como David, también como Job, como Jesús y también como Susana Wesley. Y después hemos hablado de los diferentes beneficios que podemos obtener por medio de la resiliencia. Hemos pasado a la segunda parte donde comentamos que la resiliencia es como un músculo que nosotros lo podemos desarrollar. Nadie nace resiliente. La resiliencia la vamos generando a lo largo de nuestra vida. Y hemos hablado de 3 herramientas que nos pueden ayudar. 3 herramientas para el pasado: ser libres del pasado, confrontar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios, herramientas para el presente, que son aquellas que nos ayudan a afrontar el día a día, y herramientas del futuro, que nos dan una perspectiva y una esperanza a nivel personal y a nivel cósmico. Las del pasado y las del futuro nos capacitan y nos potencian, nos hacen más resilientes para afrontar el presente. Finalmente, hemos hablado de hacer un pequeño paso, por pequeño que sea, para empezar a desarrollar resiliencia, y esta herramienta que es la área de influencia y área de preocupación, que nos ayuda a poder manejar y entender dónde debemos de actuar y dónde debemos de descansar.